Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, un tiempo que dedicamos al análisis de la actualidad. Hoy viene también bastante cargadita, por cierto, así que vamos a abordarla directamente con nuestros picoteros, los que nos acompañan en este jueves. Hoy están con nosotros Antonio Monge. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, muy bien. Jueves, esperando el fin de semana. Bien, perfecto. Y Pepe Pérez Garrido, ¿cómo estás, Pepe? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Pues bien, aquí un día más. Ya se fueron las lluvias, y ahora tenemos el tiempo, tendremos subida incluso de temperatura algunos días ahora, parece que vamos a tener 25 o 26 grados, la primavera que se adelanta, ya se están viendo las flores en los árboles, el azahar de los naranjos que tenemos en Mérida bastante, ya empiezan los capullitos blancos, pronto empezará a soltar su perfume, su olor que es tan agradable del azahar. Sí, es cierto. Bueno, aunque ya hay algunos árboles que están floridos. Semana Santa. Que digo que ya hay algunos árboles que están floridos, ¿eh? Sí. Hablando de las cosas, el otro día estuve viendo yo un olivo que ya empezaba, y te lo digo también por ti, ya empezaba con el capullín, o sea, que la que nos espera. Los alérgicos nos espera alguna buena. Llevo un mes y medio ya con síntomas, pero además este año mucho más acusados que otros años anteriores. Bueno, vamos a ir al tema directamente porque hay, como decimos, asuntos importantes que debemos tratar en esta picota. Primero, siempre comenzamos por la crónica de proximidad, y es que la Comisión Jurídica de Extremadura ha anulado la concesión a Pentación, que es la empresa de Jesús Cimarro, y dictamina su exclusión del concurso de explotación del Teatro María Luisa, del que había resultado adjudicatario, tras estimar el recurso presentado por la empresa Servicios Especializados en Distribución Artística, SEDA. A la licitación cabe recordar que se presentaron 3 empresas, Pentación, SEDA y otra más que quedó excluida por baja temeraria, siendo esta mercantil SEDA, la recurrente, la que había quedado en segundo lugar en el concurso. En el mes de diciembre el Ayuntamiento de Mérida anunció la adjudicación a la empresa Pentación del contrato de gestión por 4 años, son 2 años más otros 2 de prórroga, a razón de 600.000 euros al año, 1.200.000 más los otros 2 años de prórroga, que son 2.400.000 euros. La causa principal que estima este órgano competente, que no deja de ser que la abogacía de la Junta de Extremadura, que revisa los contratos de las administraciones locales, de los ayuntamientos, es que la adjudicación estriba, la anulación de adjudicación, quiere decir, estriba en que Pentación no se ha atenido a la condición que estipulaba que la memoria presentada por los aspirantes al concurso no podía exceder de las 50 páginas, con un determinado cuerpo de letra e interlineado, algo que se suele hacer, por cierto, en todos los concursos. La empresa de Cimarro incumplió esa norma, es un defecto de forma, presentó un documento que tenía no 50 de máximo, sino 148 páginas, casi el triple de lo establecido, cuando recordamos que el máximo estaba en 50 páginas, a pesar de lo cual el Ayuntamiento meritense le concedió el contrato. Preguntado al consistorio por este medio, por Televisión Extremeña, sobre esta situación, han respondido que se trata de una resolución de la Junta de Extremadura iniciada a través de un proceso administrativo, algo habitual en este tipo de licitaciones. Ahora, además, recuerda que la mesa de contratación técnica, compuesta por técnicos funcionarios, volverá a reunirse la próxima semana y será la que resuelva el dictamen de esta Comisión Jurídica de Extremadura, decidiendo sobre el futuro de esta adjudicación de explotación del Teatro María Luisa. De esta manera, el procedimiento, dicen, seguirá su curso legal, como es habitual, señalan fuentes municipales. El objetivo del Ayuntamiento, también señala, sigue siendo el mismo, dotar al María Luisa de una programación cultural anual de nivel, por lo que desde el equipo de gobierno apuntan que esperan la resolución definitiva de esa mesa de contratación para poder llevarlo a cabo, sea la empresa que sea. En fin, pues está servida esta noticia de última hora que hemos dicho de esta jornada de jueves, en la que nos ha sorprendido precisamente la anulación de esta adjudicación que fue en un principio otorgada a la empresa de Pentación y que en un principio estaba casi prácticamente ya para comenzar. Esto va a dilatar aún más la puesta en marcha de la programación en el Teatro María Luisa. Pepe, ¿qué opinas? Pues parece incomprensible que una empresa que esté acostumbrada a presentarse a concursos
incumplan las bases del concurso. Yo no sé si ese defecto de forma de pasar de la memoria explicativa de 50 folios a 148 será grave, será leve. Me imagino que, en cierto modo, como ahí es donde se explica lo que se va a realizar o a desarrollar en el periodo de adjudicación, con 148 páginas se puede explicar mucho mejor y a lo mejor, no lo sé, porque eso es cuestión de la mesa de contratación, eso ha servido para una valoración subjetiva mayor para dárselo a Pentación. No sé si ese es el caso. La mesa de contratación, de todas formas, tenía que haberlo tomado en consideración de que no cumplía esa base del concurso. Yo no sé si ese defecto será subsanable o no, y haberle dicho a la empresa, oye, arregla esto que te has pasado. No lo sé. Lo que sí ahora tenemos es un lío, y el que sale perdiendo es la ciudadanía, porque lo importante es, que para Mérida es que funcione el Teatro María Luisa, que dé una programación cuanto antes, que se sepa mejor, y que libremente los ciudadanos puedan acudir a obras de teatro o a obras de cualquier tipo de espectáculo que estén programados a la empresa que se le adjudique, ¿no? Espero que resuelva la mesa de contratación cuanto antes, pero vamos, que queda, según la Comisión Jurídica de Extremadura, queda poco por decidir, porque si una empresa por baja temeraria la excluyeron y de las otras dos ya dice la Comisión Jurídica que dictamina la exclusión de esta empresa, nada más que queda una, o sea, no hay más que hablar. ¿Qué se lo va a llevar esa empresa? Claro, bueno, lo tendrá que decidir, veremos a ver, porque puede haber recurso contra recurso y más recursos. Yo creo que la clave está efectivamente, sobre todo en lo que tú has dicho, Pepe, de si es subsanable o no, si se trata de un error subsanable o no, porque en los concursos hay errores que son subsanables y otros que no. Lo que pasa es que la Comisión Jurídica ya ha dictaminado la exclusión, bueno, también es verdad, como considerándolo que no es subsanable, sino que es una propuesta importante. No sé la valoración cómo se habrá dividido según las bases, pero me imagino que la oferta económica tendrá su peso y la programación explicada en una memoria explicativa, perdón por la redundancia, también puntuará. Si esa memoria explicativa a ti te permiten como máximo 50 y yo presento 150 y lo adorno mucho mejor, pues a lo mejor subjetivamente valoran más mi propuesta con 150 páginas que la tuya con 50. ¿Es subsanable? ¿No es subsanable? Ojo que en una entrevista que aquí realicé en este mismo programa a Jesús Cimarro, cuando le dieron el contrato del Festival de Mérida, este último, que por cierto creo que este es el último año de prórroga ya, el contrato, y que se debe convocar de nuevo el año que viene, para el año próximo, para la 71ª edición, dijo que la otra empresa, se habían presentado solo dos empresas en aquel contrato, la otra empresa había presentado obras en esa memoria explicativa con actores fallecidos. Con nombres de actores fallecidos. O sea que es curioso. No, pero era la otra empresa. Era la otra empresa. Pero la otra no estaba excluida tampoco. Bueno, a lo mejor es que estaban poco actualizados. Sí, quizás. Son memorias que a lo mejor se... Y ojo, también es verdad que la Comisión Técnica también de Valoración, entonces de la Junta, compuesta también por funcionarios, no tienen por qué saber si están vivos o están fallecidos esos actores, porque no están en el negocio tampoco. Antonio. Yo creo que, a ver, esto lo que va a suponer va a ser que se dilate más, porque yo estoy seguro de que Pentación recurrirá, obviamente. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando a ti te excluyen por esa cuestión, siempre vas a alegar que es un defecto de forma que en realidad merecería una penalidad, pero no, o una penalización en la puntuación, pero no la exclusión así. Yo lo digo porque es habitual que haya estos defectos de forma en los concursos o en los pliegos públicos. Algunos son de gravedad y otros no. Es también la mesa o los agentes jurídicos los que dictaminan qué tipo de gravedad tiene para excluirlo o no. Y entonces siempre existe la posibilidad de recurrir. En el caso, por ejemplo, donde estoy ahora, dentro de lo que es la administración educativa, recuerdo que hace convocatorias era motivo de exclusión no firmar una programación didáctica.
Es decir, tú escribías la programación didáctica y se te olvidaba, por las razones que sea, firmarla. Bueno, los tribunales directamente te excluían del proceso de oposición porque no iba firmada, con lo cual no podían, según ellos, demostrar que eras tú la que la presentaba. Bueno, pues esto se demostró que era completamente ilegal. Claro, es diferente firmar un documento que se te olvide, que es algo que se puede subsanar, aunque se puede penalizar tu equivocación, que también es razonable, a que te excluyan directamente. Esto que te pases el triple de lo máximo permitido es motivo de exclusión. Pues hay primero un dictamen de la abogacía de la Junta en donde considera que sí. Ahora bien, todos somos conscientes de que la empresa Pentación, si considera que es abusivo esa exclusión, va a recurrir y el recurso podrá tardar lo que pueda tardar. Y también puede ser que pida una paralización de todo esto de manera cautelar hasta que se resuelva el concurso. Con lo cual, el peor de los supuestos que podríamos pensar es que todo quede, esto quede en un impasse hasta que algún juzgado decida si tira para adelante o no tira para adelante. Ojo que estoy leyendo que esta Comisión Jurídica de Extremadura es un órgano consultivo. Por eso. Por tanto, en un párrafo, lo que pasa es que no habría que leerlo más detenidamente, pone que no son vinculantes sus dictámenes. Ya, si no es vinculante hay que verlo si al final pero yo no me quiero son tomados en consideración o no. O sea, yo no me quiero ver en esa mesa de contratación. ¿Por qué? Sí, pues tienes en contra un dictamen. Tienes en contra un dictamen. Y habría que leer muy bien cómo está escrito el pliego para saber que en caso de incumplimiento porque sobrepase hay una serie de penalizaciones o no las hay. Porque claro, eso tiene que estar recogido en el pliego. Cuando tú incumples algo, es automáticamente exclusión. Yo me imagino que por el aumento de páginas no puede estar recogido en el pliego. Porque si tú pones como condición que no pasen de 50, no vas a decir, y si pasas de 50 te penalizo. No, si yo te estoy poniendo la condición, no pases de 50. En el caso de las oposiciones de secundaria y de primaria, te ponen una cantidad máxima. Si te pasas o no pones la letra que te dicen, te restan puntos, pero no te pueden excluir, porque tú lo has hecho. Y hay resoluciones judiciales en donde no te pueden excluir. Entonces, cuidado, porque tú pones una condición, pero un juez puede considerar que es una condición abusiva. Que le viene gorda a la mesa de contratación. Yo no quería estar en su pellejo. Pues la verdad es que depende cómo esté redactado todo. Bueno, aquí estoy viendo que ponen que los dictámenes de la Comisión Jurídica de Extremadura no serán vinculantes salvo en los casos que legalmente se establezcan. Lo que pasa es que no dicen qué casos exactamente se establecen. Había que andar rebuscando. Son competentes en materias de contratación, procedimientos de contratación sobre los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Claro, pero ahí... Esto no es un servicio postal, no es de transporte, no es de energía, no es de agua, no sé si es vinculante o no. Bueno, en fin, nos queda la duda, pero en cualquier caso, si es cierto, no quisiera estar yo en la piel de ninguno de los funcionarios que han de estar en esa mesa de contratación. Claro, con una información que no sea vinculante, pues lo lógico pues sería, pues atendiendo al informe, tú te lavas las manos, solo hay una, si cumple los requisitos, pues por adelante. Lo que sucede es que la otra empresa va a recurrir. Si ve el menor abuso o considera que es un abuso, la exclusión va a recurrir y considero que es lógico también recurrir, ¿no? Porque es interpretable decir si pasarte tanto es excluyente o no es excluyente. Bueno, pasamos ahora del tema contractual al judicial, porque Fondenés, que saben es la Fundación para la Defensa del Patrimonio Natural de Extremadura, radicada en Mérida, se ratifica en la denuncia que interpuso en su día ante un juzgado de Mérida contra Adif por los postes que se han instalado en el entorno de la vía cerca del Acueducto de los Milagros, al estar cerca de los pilares del Acueducto de los Milagros. Es verdad, yo he visto esos postes que están viendo en las imágenes y son feos y quedan mal con el tema del Acueducto de los Milagros. Lo que yo no sé, lo que yo supongo es que tendrán todos los permisos para poder haberlos instalado, porque están sobre el trazado de la propia vía
de entrada a la estación de Mérida. Veremos en qué acaba esto, Antonio. ¿Tú qué pues piensas? Lo que va a acabar es otro retraso más para el tren, supongo, ¿no? No, ya está funcionando, ¿no? Ya, pero tú imagínate que ahora dicen alguien que hay que cambiarlos. Pues bueno, pues si hay que cambiarlos por otros que sean menos feos o menos agresivos con el entorno, entendiendo que es una agresión visual, pues será otro retraso más. Yo no lo sé, yo supongo que Fondenés tendrá razón y tendrá sus razones para reclamar que esos arcos son excesivamente intrusivos desde un punto de vista de contaminación visual con el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que, bueno, teniendo en cuenta que la estación está donde está, que está justo al lado, porque es que está justo al lado de... bueno, está justo al lado. Es que atraviesa el acueducto. Es que las vías pasan por debajo del acueducto. Entre dos pilares del acueducto, con lo cual, bueno, pues... Yo no sé incluso si tuvieron que tocar alguno de los pilares hace años cuando hicieron la primera vez el ferrocarril, ¿no? Es una cosa impensable, ¿no? Bueno, no te extrañes que hoy hubiera algo y diera, vaya, para adelante, ¿no? En aquel entonces, siglo XIX. En aquel entonces no estaba el consorcio siglo XIX. Y no estaba esta asociación, ¿no? La Fondenés, ¿no? De todas formas, siempre es todo relativo. Queremos el progreso, queremos el desarrollo, ¿hasta dónde lo limitamos? El efecto visual o la contaminación visual del monumento llega hasta el punto de decir, bueno, lo primero es que entonces teníamos que habernos planteado quitar la estación de donde está, dónde la ponemos como querían algunos en Aljucén o en Esparregalejo, que no sea estación de Mérida, pues no. Lo lógico es tener lo lógico es que fuera una estación intermodal para el cambiarse de autobús, ferrocarril, mercancías, etcétera, ¿no? Aquel primer acuerdo, ¿no?, en la alcantarilla romana, un acuerdo de pleno, ¿no? Inicialmente se pensó eso en el Plan General del 2000, que fuera por aquella zona, por la zona del centro de transportes. Era muy difícil y muy complicado la traza de las vías, ¿no? En aquel entonces, para venir a Mérida desde Madrid, vía Almorchón, no se iba a pasar por donde se está, por Cantarrana, por la variedad de San Andrés, por donde viene ahora el tren, sino que aguas arriba del río Guadiana se iba a hacer otro puente con el cual el ferrocarril atravesaría el Guadiana, iría hasta Calamonte y de Calamonte vendría hacia acá para llegar a la estación, que había que hacer otro puente donde está el puente de Hierro, y entre el puente de Hierro y el puente de la autovía para poder llegar a la estación situada en la zona del centro de transportes, ¿no? Eso fue originariamente, pero era muy complicado y nunca se gestionó por el Ayuntamiento, ni por la Junta, ni por el Renfe, Adif. Hubiera sido lo ideal. Ahora, nos encontramos con que queremos AVE, queremos tren eléctrico y tenemos unos postes, los ponemos, ¿cómo los ponemos? Yo ahí creo que tenían que haberse, lo mismo que parece que se ha solicitado la licencia, pero que si no se ha concedido, o por lo menos no se ha acreditado que esté concedida, ahí tenía mucho que decir o que haber dicho el consorcio, decir qué tipología, a lo mejor en lugar de poner ese tipo de poste, había que haber encontrado o buscado lo mismo que se buscan soluciones. Yo sé que cuando hemos querido hacer algún tipo de obra en algún BIC como el de los Milagros, por ejemplo en la Santa María o en la Iglesia del Carmen, siempre puesto en contacto con los técnicos del consorcio se ha buscado una solución asumible por todos y que no rompiera estéticamente. Me estoy acordando ahora mismo de la reunión que tuvimos en la Iglesia del Carmen cuando pusimos simplemente un cartelito donde está la adoración eucarística perpetua, es un cartel de metacrilato transparente que buscamos las medidas justas para no tocar la piedra, que en la Junta es donde se hicieron los taladros, vamos, los tornillos para poder sujetar el cartel es transparente, con lo cual se sigue viendo la piedra a través. O el otro día, pasando por la presidencia de la Junta en Avenida Fernández López, tiene un cartel sobre las paredes de granito exactamente igual. Algo se podía haber intentado buscar. ¿Por qué está así? Pues no lo sé. A lo mejor si la pintan del color del cielo se disimula y se difumina más, ¿no?
que también muchas veces el color de hierro, el color negro, pues te choca más. Yo creo que pensamientos y soluciones tiene que haber para no retrasar el progreso de la venida del AVE a la ciudad. Bueno, en cualquier caso, supongo que esto nos retrasará, ¿no? Otra cosa es que hubiera sentencia a favor y sí hubiera que hacer una actuación, pero de momento no se... No ha habido juicio ni nada. Efectivamente. Todo lo que le han pedido es a que se ratifique. Que se ratifiquen la denuncia que en su día realizó contra DIF, efectivamente. Después, si sale adelante, se estima y el juzgado cree que puede haber pues algún tipo pues de delito contra el patrimonio, en este caso, ¿no? Pues se abrirá juicio oral, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, que queda todavía bastante para ello. Vamos a otro asunto. A ver si ponemos estas imágenes de hace 4 años. Hoy es 14 de marzo, no sé si lo recuerdan, y hace 4 años que se se activó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario que dura algo más de 3 meses de todos los españoles. Estas son las calles de Mérida durante ese confinamiento. Como ven, están totalmente vacías. Se cumplen 4 años de un momento, creo que el más duro de la historia contemporánea, al menos de la democracia, de lo que llevamos de democracia en nuestro país. Esta ha sido nuestra guerra. A mí alguna vez me han dicho, oye, España ha atravesado conflictos bélicos y en esta ocasión las guerras ya no se hacen o no tienen por qué ser de un país contra otro o una guerra civil. Puede ser contra un bichito, como este caso fue el coronavirus, contra un virus. Y esta ha sido nuestra guerra. Yo no sé cómo lo recordáis, esas imágenes de las calles vacías de Mérida, del confinamiento, de aquel arresto domiciliario al que estuvimos sometidos todos los españoles. Antonio. Pues yo muy mal por muchas cuestiones. Aparte de no saber lo que iba a pasar, que era todo nuevo. Teníamos la esperanza inicialmente de que iban a ser solo 15 días, porque iba de 15 en 15 días. El problema es que esto nos encerraron, creo que la noche de un sábado o un domingo, creo recordar, ¿no? Que coincidía, y yo a la semana siguiente me casaba. O sea que yo, aparte de eso, todo muy mal. ¿Tuviste que anular todo? Claro, no, y además... Bueno, se cayó por su propio peso. Vamos, no hubo que anular nada porque en realidad estaba anulado ya todo. Sí. Pero eso, imagínate todo lo que era el nerviosismo por lo que estaba pasando y todo eso, y además por el tema de que se suspendía todo, teníamos que anular billetes, viaje novios, todo así, con lo cual lo comenzamos, pues tengo ¿Recuperaste el dinero que habías adelantado de la señal? De alojamientos y todo esto, sí. Del avión, no, porque nos lo cambiaron por otra fecha, pero tenemos que recordar que después del confinamiento hubo como 1 año y pico, 2 años, en que en determinados países no se podía viajar, incluso estando... espacio aéreo, sí. Entonces, el dinero del avión, no, pero bueno, ya se nos ha olvidado ese dinero, porque me lo acabas de decir tú, yo ya lo tenía olvidado, ¿no? Pero fue un momento de acopio de papel higiénico, que no sé muy bien por qué nos dio a todos por comprar papel higiénico compulsivamente. Yo tampoco sé por qué fue eso. Sí. Pues no lo sé, porque no venía con diarrea, o sea que no lo sé, pero... Bien visto. Pero todos nos dedicamos a comprar papel higiénico como locos y una sensación de no saber lo que iba a pasar, si íbamos a tener comida, aunque los supermercados funcionan muy bien, la distribución funciona muy bien, todo el mundo dio todo lo mejor de sí en ese sentido, pero... Bueno, siempre faltaba algo, ¿eh? Pues yo recuerdo ir al supermercado, harina, levadura... Y tengo incluso fotografías hechas de estanterías totalmente vacías. Sí, pero yo creo que fue los primeros días, pero después tú ibas, sí, bueno, siempre te faltaba eso, la harina, porque a todos nos dio por hacer pan. El pan. Y dulces. La levadura, dulces. Siempre faltaban cosas por modas, ¿no? Y tengo un recuerdo de la sensación inicial, y después tengo como una nebulosa durante los 3 meses que no diferencia una semana de otra, ni al principio, porque como era todo tan igual y entrábamos en una rutina que era tan monótona
Yo recuerdo que nosotros dando las clases, tanto mi mujer como yo somos profesores, dando las clases desde casa online, claro, nos obligábamos a levantarnos y vestirnos, ¿no? Porque en realidad podías tirarte días en pijama. Nosotros que no teníamos esa facilidad para salir de casa, solo podíamos salir a comprar, porque ni tan siquiera nos hicimos con un perro o con un gato. Pero son todas estas cosas, ¿no? Que llegaban a alquilarse por horas. Exactamente. Entonces, llegaban a alquilarse por horas para poder tengo salir. la sensación esa del inicio, pasarlo muy mal, sí. y después una nebulosa en todo el periodo que fue, ¿no? ¿Y tú, Pepe, cómo lo viviste? Yo puse todos los días por la noche una foto desde mi balcón, desde mi terraza, se veía la puesta del sol. Sí, lo recuerdo. Lo publicabas. Todos los días. Cada día, el día con sol, el día con nube, el día con lluvia, el día con niebla, todos los días. Y lo curioso es cómo lo soportamos y cómo lo vivimos. Y después, cuando ya pasó todo el tiempo encima, declaran que el estado de alarma era inconstitucional, que no nos tenían que haber quitado el derecho a poder salir, ¿no? Pero bueno, yo creo que hubo mucha ejemplaridad en muchos sectores. Hubo también el pillo que se lo saltaba la torera, el alquiler, tú lo has comentado antes, del perro, que se alquilaban los perros para poder salir y dar un paseo, ¿no? Luego ya cuando se relajó un poquitín y permitían unas horas determinadas para poder pasear sí, primero niños, correr. Etcétera. Yo tengo una ventaja, yo no tenía que ir por ninguna calle, yo bajaba al río. Fijaros, un momento, perdona, si le podemos dar un pelín para atrás, porque es curiosa esa imagen. A ver si la podemos recuperar. Las calles vacías, esto yo tenía, hay que decir, estas imágenes las grabé. Páralo, por favor, ahí, el gato. El gato, ese gato no se movía, yo iba con el coche, como llevaba días que no circulaba nadie, el gato no se movía, tuve que pitarle para que se quitase. Porque si no te lo atropellaba. Sí, tuve que parar, se ven en las imágenes, estaba grabando con una cámara puesta en el coche y tuve que avisarla acústicamente para que se quitara. La tranquilidad que tenían los animales en la calle. Bueno, sabéis que incluso en algunos sitios jabalíes, etcétera, acudieron a las calles y tomaron las calles, animales salvajes de bosques cercanos y tal, pasaron a la calle, ¿no? Pero digo que fue curioso como el gato estaba, fijaros, ahí tan tranquilo, sentado en medio de la calle, del asfalto y no se quitaba. Y además justamente en la mediana. Totalmente, no se quitaba, estaba tan tranquilo porque no pasaba ningún coche. En fin, son recuerdos de esos 4 años que se cumplen del confinamiento. Ahí tuve que pitarle, aunque no se escuche. Ahora mismo también hay personas que se contagian, se hacen los test preceptivos y van con mascarilla, ya no dan las bajas laborales que antes se daban. Pero es curioso, que en aquel entonces el problema no era el ir con mascarilla o el que tuvieras el virus, porque el virus lo habrá pasado mucha gente, pero no todos lo habían pasado tan mal como la famosa crisis de los respiradores, que no había respiradores suficientes para todos los que necesitaban. Porque lo que el virus hizo fue a todas las personas que tenían una serie de patologías en su cuerpo acrecentárselos y ponerlos más en peligro, ¿no? Recuerdo que en aquella época el SES, la Junta de Extremadura, cedió respiradores a Madrid, porque hubo un momento en que hubo una crisis importante en Madrid, si recordáis, a principio del confinamiento, de víctimas, y no tenían respiradores suficientes. Entonces recuerdo que el SES cedió algunos respiradores de los hospitales extremeños a los hospitales madrileños. Y luego de ahí ya vino la picaresca de las mascarillas. Mascarilla. Yo recuerdo que la primera mascarilla, que fue una FFP2, me costó a mí 12 euros. Una para mi mujer y otra para mí, 24 euros. 2 mascarillas FFP2. Sí, bueno, eso era ponerte en lista de espera en la farmacia para conseguir una mascarilla que te costaba, ni se sabía, ¿no? Yo todas esas cosas realmente la borras de la mente y no las recuerdas asiduamente, pero es que había muchas colecciones que eran tan sumamente surrealistas. Yo me acuerdo de ir al supermercado y la cajera me miraba mal si compraba menos de 25 euros, pero es que yo necesitaba esas cosas, entonces te miraba así diciendo, tú has salido a dar un paseo, esto no lo necesitas, hombre. A ver. Incluso también tengo que confesar que cometí
Bueno, pues una falta cuando aquel día ya estaba hasta el moño y dije, no me voy al supermercado al lado de casa, me voy a ir a uno que queda mucho más lejos con la bolsa, y si no, si me para la policía digo que voy a por harina porque me han dicho que allí había harina, ¿no? Esa estupidez de ir a un supermercado más lejos por tomar el aire, simplemente por ir a pasear. Yo, por ejemplo, reconozco que cometí esa falta en aquellos días, lo cual es, pues bueno, una estupidez, ¿no? Porque en realidad, pues si ibas a un supermercado u otro tampoco había motivos de obligación de ir al más cercano, ¿no? Pero te sentías como que estabas incumpliendo algo que era como sagrado, no sé, era... El sentido de culpa que tenemos. Sí. Y yo, que tenía permiso, los medios de comunicación teníamos permiso para poder, aunque la verdad es que apenas trabajamos en la calle porque no había nada que contar, todo eran ruedas de prensa telemáticas y toda la información se daba de forma telemática para que nadie saliera. Yo solía venir una vez a la semana, incluso cada 2 semanas a la televisión para intentar trabajar un poco y tal. A mí cruzar la carretera me daba verdadero pavor. Porque una calle vacía, evidentemente, llama la atención, como la que estamos viendo en las imágenes, pero ver una autovía desierta, eso es terrible. Sí, desierta. O sea, parecía Walking Dead, la serie, sí, como un cataclismo que hubiera ocurrido a nivel mundial, y eso era terrible. Tengo incluso un hermano que se dedica al sector del transporte y viajaba, y él decía que de Madrid para arriba sentía miedo. Sentía miedo, de lo sola que estaban las carreteras y estaban las autovías. Y respecto a lo que tú dices, yo también pasé lo mismo, porque yo en casa hacíamos vida normal, o sea, nos levantábamos como muy tarde a las 8 de la mañana, nos duchábamos, desayunábamos y a las 9 todo el mundo a su sitio. Cada uno en un despacho, yo tengo un despacho en casa, pero uno en el salón, otra en su habitación, la otra niña en la zona, y cada uno en un sitio, porque tenía las clases telemáticas, mi mujer trabajaba telemáticamente y yo también trabajaba telemáticamente. De tal manera que había días que eran las 2 de la tarde, 2:15 y no teníamos hecha la comida, claro, porque estábamos tan enfrascados en esa rutina. Para mí fue horrible, sinceramente, a mi nivel personal fue horrible el hecho de este confinamiento, porque además trabajé muchísimo. Recuerdo haber trabajado todos los días, incluidos sábados y domingos, porque había noticias que se producían los sábados y los domingos y estaba todos los días sin descanso. En fin, 4 años, esperamos que no se vuelva a repetir, pese a que hay una amenaza de que puede llegar otra pandemia dentro de no sé cuánto. Sí, dicen que más grave que la anterior y siempre asustando y poniéndonos el corazón en un puño. Sí, en fin. Vamos a otro asunto. Cosas también que ya no son... Bueno, esto no es que fuera agradable, pero contar nuestras vivencias sí que son agradables, ¿no? Vamos a hablar de las acusaciones que se han vertido mutuamente Partido Popular y Partido Socialista sobre la solicitud de dimisiones e inhabilitaciones. El Partido Popular ha solicitado en su escrito al Congreso un escrito de denuncia que ha registrado en la Oficina de Conflictos de Intereses que se inhabilite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre 5 y 10 años por no abstenerse en el rescate de Air Europa, una compañía que, según apunta el PP, tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez. El PP ha anunciado que registrará hoy jueves su denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses, aunque dado que solo se puede hacer el registro con cita previa y ante la imposibilidad de que se la diera mañana, el partido presentará su escrito por vía telemática. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si visteis ayer la sesión del debate de la amnistía, ha retado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el caso del presunto fraude fiscal que afecta a su pareja, aunque dice le cueste el puesto, como a su antecesor Pablo Casado. En su turno, el jefe de la oposición ha emplazado a dar la cara por el caso Koldo en su trama de corrupción y ha avisado que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación. En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso se ha convertido en un intenso duelo parlamentario con acusaciones mutuas de corrupción sobre la trama de mordidas en las compras de mascarillas durante la pandemia y sobre el caso que afecta al novio de Ayuso, un presunto fraude fiscal de 350.000 euros a través de facturas falsas. En este rifirrafe parlamentario, Sánchez incluso ha sacado a relucir la estrecha amistad de Feijóo
con un capo del narcotráfico en Galicia. En fin, estamos ante el caso de las parejas, acusaciones mutuas. Esto, sinceramente, no le favorece a ninguno de los dos partidos, pero es que tampoco le favorece a la democracia en general. No sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo que el que la haga, el que la hace mal, que la pague. Eso es la primera máxima. Si tú has sido corrupto y te han pillado, hijo mío, o da la cara, que te pongan la multa que sea. Y lo otro es, para mí, enchufar el ventilador. O sea, ¿Pero queréis ver que este rifirraf, este combate dialéctico en el que se ha convertido el Parlamento? Hay una diferencia fundamental. La persona el novio de la presidenta de Madrid se ha enriquecido, pero lo ha confesado, lo ha aceptado. Yo he estado leyendo de que el 2 de febrero el abogado de esta persona, del novio, envió por correo al fiscal un correo electrónico reconociendo su error y solicitando un acuerdo, pagando todo lo que tuviera que pagar, etcétera, etcétera. Eso creo que... Pero sin embargo, ayer Ayuso dijo lo contrario. En una intervención pública dijo que en Leganés que no solo él, su pareja, no debe dinero a la agencia tributaria, sino que es la agencia tributaria la que le debe dinero a su pareja. Sí, eso sí lo he leído, no sé, que lo demuestre. Yo ahí no te puedo decir, si me debe o no me debe, pues lo decidirán el juzgado, ¿no? De momento está investigado el hombre este, ¿no? Todavía no hay ninguna resolución judicial. No voy a decir que me parece ni mejor ni peor, aunque tiene un cierto carácter mucho más grave que el caso Koldo. Hay un exministro implicado, el asesor del exministro implicado, un presidente un expresidente de una comunidad autónoma de Baleares, expresidente de comunidad autónoma de Canarias. Hay una cantidad suplicada. Yo estoy convencido de que eso no es cosa del PSOE, son cosas los que delinquen son las personas, son los primeros que meten la pata, meten la mano y lo hacen. Y por eso decía al principio, el que la haga, que la pague, que haga quien quiera, que la tenga. ¿Cómo me defiendo yo del caso Koldo? Echando mierda. ¿Y qué me han buscado? Por lo del novio de Ayuso. Son dos cosas distintas, creo yo, en cuanto a importes económicos y en cuanto a volumen, y en cuanto a categoría de la persona que ha hecho el fraude o como lo queramos llamar, ¿no? Hay diferencias. La diferencia fundamental es que porque es el novio de, no, eso lo ha hecho porque es él. Además, los otros lo han hecho porque estaban con un cargo en el gobierno o excargos, aprovechándose de su representación política que tenía. Es diferente una cosa a la otra. Y luego, lo del rescate de Air Europa, que ya pasa por encima de las mascarillas, lo de la vicepresidenta de Venezuela con las maletas en el aeropuerto y demás, eso no sé si lo llegaremos a descubrir nunca. Pero de todas formas eso ya se tapa ahora porque empezamos a hablar de la amnistía y ya empezamos a hablar de la amnistía y se queda en segundo. Y de las elecciones catalanas. Y ahora iba a seguir. Y ahora después vienen las elecciones en Cataluña, con lo cual lo de la amnistía se queda un poco callado. Y al final tendremos, si sigue así la cosa, al final hablaremos de referéndum y hablaremos de autodeterminación, porque cuando le hagamos caso al amigo Pedro Sánchez el Mentiroso, le llama así mi amigo Domingo Hidalgo, ¿no? Pedro Sánchez el Mentiroso. Primero dice que no, lo hace con los indultos, lo hace con la malversación, lo hace ahora con la amnistía, y ahora no va a haber referéndum. Veremos a ver cuándo cambia de opinión del referéndum, cuando le exijan otra vez, porque si no lo echan del cargo. Es una pena. Pepe, hace una semana y pico que no oímos a Puigdemont hablar. Tiembla. No, tiembla. La que estará preparando.
Ojo, que están diciendo que puede ser el candidato de Junts a las elecciones catalanas, que son el 12 de mayo. Por cierto, que ahora tenemos 3 procesos electorales, aunque nosotros solamente participamos en uno. Las vascas, que es el 21 de abril, el 12 de mayo las catalanas y el no sé cuánto de junio. Después, efectivamente, las europeas, que en esas sí que participamos todos. Vamos, Antonio. Yo coincido con Pepe, es decir, quien haya cometido un delito por corrupción, malversación o todo esto, pues que lo pague, obviamente. Para eso está el Poder Judicial, para decir pues si efectivamente es culpable o no es culpable. Ahora bien, ayer me dio mucha vergüenza verlos como en un patio de colegio tirándose cosas a la cara. Es que tú eres sufridor, Antonio. Yo no lo vi, te lo confieso. Yo lo vi resumido, no en directo, porque tampoco estaba haciendo cosas, pero después cuando lo vi aguanté poco tiempo. Yo me imaginaba... Entre eso, uno diciendo y diciendo el otro, pues ahora te la voy a dar yo más zasca. Y ya tú más. Y el tú más, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que esto ayer no debería ninguno cobrar el día de ayer, porque fue lamentable todo lo que nos hicieron ver aquellos que lo vimos. Por eso digo que esto hace un flaco favor a la democracia, sinceramente. Esto no sé. Después, ¿qué es más grave? Yo creo que el PSOE está cometiendo... Tampoco he visto que esté defendiendo en exceso el tema de Koldo, Ábalos y tal, pero creo que debería ser más vehemente a la hora de condenar todo lo referente con el caso Koldo y todo lo que hay ahí formado. Como coincido contigo también en que no vamos a saber nunca qué había en esas maletas, ¿vale? Y con respecto al tema de el novio de Ayuso, pues yo no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque quien lo tiene que decir es el novio en sí. Es que Ayuso no veo que tenga ningún tipo de responsabilidad. Pues bueno, pues si estás con alguien que ha, pues no sé, facturado de manera errónea o falsa, pues Hacienda ya le cogerá todo lo que le tiene que coger. De hecho, Hacienda es quien inicia los trámites por ese desfase entre facturación y beneficios, que es raro, y eso automáticamente Hacienda hace y empieza a investigarte y ya está. Pero yo no veo ningún tipo de responsabilidad en Ayuso, a no ser que ella por algún motivo se muestre que está tapando algo. Bueno, pues no sé, pero es el novio de Ayuso, o sea, yo qué sé, es como si el perro de Ayuso muerde a alguien cuando sale a pasear, pues mala suerte para Ayuso, pero yo no le veo ningún tipo de tal. Que se monte todo esto, pues sí, es para hacer el y tú más, ¿no? Pero creo que para todos es un flaco favor a la democracia, como ha dicho Fran. No va a ninguno. Bueno, pues nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su análisis sobre los temas que hoy hemos tratado en esta mesa de opinión y que hemos analizado. Agradecer a Pepe Pérez Garrido que tenga su presencia aquí, tengas una buena semana. Muchas gracias. Cuidado con la alergia, antihistamínicos. Yo me tomo mi pastillita todos los días. Ahí está. A pesar de las pastillitas, pues tengo mi rinitis y tengo mis estornudos en algunos momentos, pero con pastilla y sin pastilla. Sin pastilla lo que pasa es que se incrementan más. Totalmente. Antonio, creo que los 3 somos alérgicos, ¿no? Sí. Pues nada. Tú estás en la misma situación y tengas una buena semana. A ver. Eso. Dejemos que los capullitos tarden un poquito más en abrirse. Yo no sé si a veces esperar eso, que los capullitos tarden, o que directamente se turren ya de una vez para dejar de saltar. Por cierto, una ventaja de la pandemia, íbamos con mascarilla y tuvimos menos alergia. Mucho menos, sí, mucho menos, cierto. Eso fue de las pocas cosas buenas que trajo el confinamiento y la pandemia. Efectivamente, lo que demuestra que muchas personas alérgicas, que no les dé vergüenza pasear por la calle o por lo que sea con la mascarilla. Sí, es verdad, sí. Bueno, está siendo más habitual de lo que antes era de la pandemia, efectivamente. Señores, a ustedes agradecerles como siempre su fidelidad y su atención. Mañana no tenemos picota normal, tenemos picota capitita, porque estamos pues participándoles de lo que va a ser la Semana Santa con cada una de las representaciones de las hermandades y cofradías de la ciudad de Mérida, recordándoles además que vamos a llevarles en directo este sábado el pregón de la Semana Santa desde la Basílica de Santa Eulalia, y a partir del domingo de Resurrección, pues toda la Semana Santa de Mérida en directo. A partir del domingo de Ramos.
Domingo de Ramos, ¿qué he dicho? Resurrección. Ay, perdón, pues se me ha ido, ha sido un lapsus. Domingo de Ramos, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, quería decir. Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Y este sábado, el pregón. Así que buenas noches y mañana les esperamos en la Picota Cabinita.